Educación no formal. Durante muchas generaciones, hasta ya casi finalizado el siglo XX, en nuestras sociedades se tuvo la idea de que la educación se refería solo a la experiencia formativa que podían ofrecer los sistemas educativos formales. Esto es, que la educación del ser humano como preparación para la vida personal y el progreso social únicamente era necesaria desde las primeras edades de vida hasta el final de la juventud. Sin embargo, hacia finales de la década de los años 70 del pasado siglo, se construyeron nociones que hablan de la educación como una posibilidad y una oportunidad de aprendizaje a lo largo de la vida. Es decir, que sin importar la edad del ser humano, siempre conserva las cualidades necesarias para el aprendizaje y que la necesidad de aprender algo, de renovarse, de mejorar la capacidad y la actitud indispensable para enfrentar los retos de la vida es algo que acompaña a la persona a lo extenso de su ciclo vital. Surge así el concepto de la educación permanente. La educación o el aprendizaje permanente constituyen en la actualidad un principio rector de las estrategias de política para alcanzar objetivos que incluyen desde el bienestar económico de los países y la competitividad hasta la realización personal y la cohesión social. La educación no formal, como potencial del desarrollo, marca las diferencias entre países industrializados y no industrializados. El concepto de aprendizaje permanente, visto como una actividad intencionada, incluye las acciones formativas emprendidas o convertidas en experiencias desde los tipos de educación formal, no formal e informal. Por ahora es de nuestro interés profundizar en el conocimiento del significado y las acciones de la educación no formal. Orígenes. El término educación no formal tiene sus orígenes en la Conferencia Internacional sobre la Crisis Mundial de la Educación. La conferencia fue celebrada en Williamsburg, Virginia, en 1967. Hacia finales de los 60 se produce una crisis mundial de la educación que se origina debido a que los sistemas tradicionales de educación ya no estaban en disposición de satisfacer adecuadamente la demanda social de la educación. Es decir, la educación formal ya no podría servir como único recurso para atender las expectativas sociales de formación y aprendizaje, aun cuando este aparato se expandiera o creciera en cantidad y capacidad. Philip Coombs, director del organismo de la UNESCO, que preparó los documentos básicos para la discusión en la conferencia, expuso que la educación formal era ya incapaz de abarcar cualitativa y cuantitativamente las necesidades de formación de las sociedades y que la educación no formal debería formar parte importante del esfuerzo total de la enseñanza de cualquier país. Así, desde entonces, la educación no formal es la modalidad educativa que comprende todas las prácticas y procesos que se desprenden de la participación de las personas en grupos sociales estructurados, deliberadamente educativos, pero cuya estructura institucional no se certifica para los ciclos escolarizados avalados por el Estado. El concepto. En su concepto actual, la educación no formal es un amplísimo conjunto de oportunidades y acciones con intencionalidad formativa, con duración variable, desarrolladas fuera de los sistemas educativos formales promovidos por la UNESCO, organismos internacionales, gobiernos nacionales y locales, organismos no gubernamentales, la iniciativa privada y la sociedad civil, que no implican necesariamente la certificación de estudios o la obtención de títulos profesionales. Las acciones de la educación no formal se caracterizan por estar dirigidas a personas de todas las edades y para todas las necesidades de aprendizaje, la intencionalidad de los participantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje, la pertinencia de los contenidos de enseñanza y aprendizaje con relación a las necesidades de su aprendizaje de los beneficiarios, así como el contexto de su aplicación inmediata, la existencia de un sistema didáctico en el que están presentes los sujetos con intencionalidad de aprender y enseñar, así como el contenido, destreza, actitud o valor que se convierte en un objeto de enseñanza y aprendizaje en una interacción ocurrida en un contexto determinado, la inmediatez en la aplicación del aprendizaje, en la atención de las necesidades vitales, laborales, sociales, etc. de los beneficiarios, la flexibilidad en materia de duración, horarios, calendarios y lugares de trabajo, no conducir a la obtención de certificados o títulos profesionales, poder servir de puente para la reincorporación de las personas a la educación formal y ofrecer alternativas para fortalecer el desarrollo humano a lo largo de la vida, así como para alimentar la respuesta formativa frente a las expectativas de autorrealización de los seres humanos.
la realidad de su existencia. Cuando se realizan búsquedas en fuentes físicas o electrónicas sobre la educación no formal, lo que ocurre con mayor frecuencia es que se localizan documentos escritos y audiovisuales, sobre todo en la web, que remiten a la educación de adultos. Esto es comprensible porque la educación de adultos es una de las formas, quizás la más extendida, en la que se desarrolla la educación no formal. Otra forma de educación no formal de la que se ubica información frecuentemente son las acciones de capacitación para el trabajo. No ocurre lo mismo con las acciones de educación no formal relativas a la educación para la salud, el cuidado ambiental, la sexualidad, la erradicación de la violencia, el ocio y el tiempo libre, la economía doméstica, la higiene en la alimentación y tantas otras formas en las que la educación no formal es posible. La educación de adultos, cuyo concepto ha evolucionado hasta denominarse educación para personas jóvenes y adultas, comprende acciones formativas relacionadas con alfabetización, educación básica y media superior, destinadas a jóvenes y adultos en situaciones de rezago educativo, desarrolladas con alta flexibilidad en métodos, contenidos, horarios y lugares de trabajo. Aun siendo educación no formal, la educación para personas jóvenes y adultos requiere la acreditación y certificación de los estudios, dado que llega a convertirse en el puente que permite a los jóvenes y adultos la inserción laboral y al sistema educativo formal para dar continuidad a estudios superiores. En México, Latinoamérica y el mundo, la educación no formal desarrollada con mayor nivel de sistematicidad, tanto que puede llegar a confundirse con la educación formal, se refiere a la educación para jóvenes y adultos, la capacitación laboral y los programas de actualización, formación continua, reciclamiento, capacitación y desarrollo profesional para jóvenes y adultos que logran alcanzar una carrera en la educación superior y que requieren dar actualidad a sus competencias profesionales, utilizando para ello la perspectiva del aprendizaje permanente o del aprendizaje a lo largo de la vida. En el caso mexicano, la educación para jóvenes y adultos es atendida por Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. La capacitación en oficios es desarrollada por los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial y las acciones de educación no formal orientadas a dar actualidad a las competencias profesionales son promovidas por multiplicidad de instituciones educativas, sobre todo del tipo superior, asociaciones civiles, políticas y empresariales con o sin fines de lucro. Mención especial requieren los esfuerzos de educación no formal, sobre todo de capacitación laboral, cuyas acciones están a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Esta institución ha fundado centros de desarrollo comunitarios en colonias populares y promueve diversas acciones de capacitación laboral para la economía doméstica y para el cuidado de la infancia. En cierta forma, con sus acciones, el DIF asume compromisos valiosos con las familias y las comunidades al facilitar experiencias para el desarrollo de habilidades y destrezas humanas, que pueden traducirse en mejores estándares de vida personal y familiar. Una de las instituciones que, en México, promueve la educación no formal en las vertientes de formación de docentes en la educación para jóvenes y adultos, al mismo tiempo que de actualizaciones o fortalecimientos de competencias profesionales, es el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe. El CREFAL está ubicado en la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán. Fue fundado en 1950, a iniciativa del gobierno mexicano, la Organización de Estados Americanos y la UNESCO, como una respuesta a las enormes necesidades de educación de adultos, sobre todo alfabetización entre la población de las naciones asociadas en la institución. Hoy en día, el CREFAL desarrolla programas de formación continua en temáticas diversas y de posgrado en las modalidades de especialidades, maestrías y doctorados, destinados a los educadores de personas jóvenes y adultas. Por el nivel de sistematicidad de la oferta educativa del CREFAL, sus acciones formáticas podrían ubicarse en los límites entre la educación no formal y la educación formal. Sin embargo, la flexibilidad de sus métodos pedagógicos, la pertinencia de los contenidos y su modalidad de educación a distancia y en línea permiten acercar sus programas a las características de la educación no formal necesaria para los jóvenes y adultos. Pero, para nosotros, el interés de este documental no está en dar relevancia a las acciones de educación no formal que promueven los organismos internacionales, los gobiernos, las entidades específicas y los organismos no gubernamentales.
en los que parece importar más la foto, la imagen mediática y el aplauso. Para nosotros, es más urgente dar reconocimiento al mérito de la sociedad civil, los vecinos, los promotores y la gente de buena voluntad que, desde escenarios anónimos, promueve acciones de educación no formal y desarrollo personal, familiar y comunitario, en los que privan valores como la paz, la solidaridad, la participación, la búsqueda de alternativas, de autosuficiencia, la equidad y la democracia. A continuación, presentamos un video donde se ejemplifican las acciones de educación no formal en el Centro Comunitario Jarillitas en Mendoza, Argentina. La educación es un proceso que debe surgir y nacer desde la comunidad. Tuve la sensación del mundo entre las manos, la sensación de perderlo en un segundo. Tuve la sensación de estar acorralado, la sensación de sacarme una mochila de piedra. Nosotros somos un centro educativo que pertenecemos a una fundación que tiene como eje de trabajo la educación en gestión social, es decir, concibe la educación de la mano de la comunidad. Tuve la sensación marchando codo a codo. La escuela surge de la misma comunidad y de las diferentes comunidades campesinas que son parte de la organización. El nexo entre la comunidad y la escuela es la esencia del funcionamiento de la escuela campesina. Para mí alfabetizar significa tener un vínculo, una empatía y no tener prejuicios. Yo la primera vez que fui a la escuela me puse a llorar con las señas, porque me daba vergüenza no saber escribir ni nada de eso, pero ahora estoy aprendiendo mucho. Y yo creo que esto de aprender a leer y escribir significa esto, proyectarse la vida. Es tener el poder para proyectar. La escuela campesina va a otras miradas, a que sí tenés futuro en el campo. En el recorrido de estos años de la escuela hemos podido rescatar, por un lado, la construcción y revalorización colectiva de la juventud sobre la defensa del territorio. El campeón del mundo, la sensación de no ganarle a nadie. El interés que había en la gente en un primer momento tenía que ver con esto, con poder tal vez saldar alguna deuda, ¿sí? Decir, bueno, a ver, tenemos una necesidad que tiene que ver con la inserción también. A partir de las necesidades que hay en el campo respecto a la educación, que nos pueda preparar para vivir dignamente en el campo y defendiendo sus culturas, sus orígenes, y que podamos ser parte de esta sociedad que en muchas cosas nos juega en contra. Mirar profundo la vida en todos lados. Sensaciones para poder vivir, para poder vivir el camino. Uno no hace más que generar así como una gotita en un mar. Les permite la opción de cambiarles la vida. Para nosotros es una alegría y es algo que te llena el alma en realidad. Saludos de aquí de la Radio Tierra Campesina. Estamos en la Valle de Jocolí. Bueno, un saludo para toda esa gente o todos esos compañeros que creen en un cambio de educación. Bueno, acá viene mi mamá, mi papá, mis hermanos y bueno, venimos a estudiar y a compartir, a tomar mate. De dejarlo todo por amor. Y nosotros nada, somos solamente el vínculo que permite esto, generar una oportunidad. Tu nombre y tu apellido llevan vocales I y A. Vocales I, A. Muy bien. Echale leña al fuego, echale leña.
Continuando con los ejemplos de educación no formal, tenemos en nuestro estado al Centro de Formación y Desarrollo para la Familia Luis Echeverría, en el cual se imparten múltiples talleres tanto en turno matutino como en vespertino, siendo uno de ellos el taller de guitarra, en el cual Ismael Vázquez, instructor del mismo, otorga una formación basada en un programa que se ajusta a las necesidades de los asistentes, demostrando que con paciencia y ahínco todo aquel interesado en asistir puede adquirir los conocimientos deseados en cuanto a teoría musical y obtención de habilidad para dominar lo referente al mencionado instrumento. Un ejemplo de institución donde se aplica la educación no formal es el Gimnasio EVA, en donde se imparten talleres de kickboxing, mudo kwan, pesas de acondicionamiento, danza tahitiana y zumba. El grupo de danza tahitiana lleva por nombre Taujere, impartida por Adriana Soto. Este taller no tiene ningún programa establecido y no se otorga ninguna clase de título o reconocimiento. Su finalidad es enseñar la forma en que a través de la danza se puede dar a conocer y expresar sentimientos y emociones. Se espera que las personas que asistan se llevan consigo espiritualidad y paz emocional. Otro de los talleres que se imparten es el de Zumba, impartido por Rosa María Núñez. Al igual que los demás talleres, no cuentan con un programa establecido ni se otorgan títulos o reconocimientos. La finalidad de este taller es ayudar a los que asisten a sentirse mejor consigo mismo, a través del ejercicio. Finalmente, se espera que los que asisten se lleven satisfacción. Este documental es un homenaje que surge de las necesidades de reconocer a ese universo de promotores de educación no formal que instrumentan acciones formativas en la vecindad, el barrio, la colonia, el campo. Todos ellos son protagonistas de procesos de autorrealización humana, difusores de la esperanza y facilitadores en la construcción de mejores plataformas en la calidad de vida de sectores sociales marginados de los beneficios que reditúa la vida en sociedad. Y ellos ni remotamente sueñan con el aplauso público, la foto en las redes sociales o los 30 segundos en el mundo mediático. La realización de este documental fue llevada a cabo por los alumnos participantes del Seminario de Educación No Formal de la Licenciatura en Psicología de la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Created using Powtoon.